¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Faro de este 2 de febrero. La nueva normalidad era esto. Hospitales que no dan abasto y sinvergüenzas. Liberados sindicales, fiscales de postín, alcaldes, concejales jetas. Estos últimos van a ser investigados por anticorrupción, por colarse en las vacunas, pero todos aquellos que se han saltado las normas para pillar una vacuna cuando no les tocaba, son lo peor, lo peor de la condición humana, y esperamos que o bien la justicia o bien la vida les dé una lección. Por lo demás, en cuanto a nuestro día a día, bueno, pues estamos instalados en un bucle informativo al que no le vemos todavía la salida, la verdad. En cuanto al COVID, pues leve tendencia a la baja de contagios, de positividad y de víctimas, pero presión al alza en la UCI, sobre todo en Alicante. Ayer, allí también en el sur, en la inauguración del AVE, que deja Madrid más cerca de Orihuela, pero a Valencia y al norte más lejos de la provincia de Alicante, Pedro Sánchez, el desaparecido, dijo que la vacuna nos hará libres y nos dejará salir de la crisis. Bueno, vale, pero lo que pasa es que al ritmo que vamos, que no es aquello veloz, ni por esas tenemos al 70% de los valencianos vacunados en verano, tal y como siguen insistiendo. En fin, volviendo a las vacunas y a los sinvergüenzas, en cualquier caso, respeten su turno, el que sea, porque las prisas son, como siempre, para los cobardes y para los malos toreros. Vamos a empezar el Faro, lo hacemos con Carlos Flores, que está a punto de sentarse, pero saludamos a Miguel Barrachina. Miguel, buenas noches, buenas noches. Un placer, encantado. Carmen Martínez, muy buenas noches. Emilio Tormo, muy buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Encendemos el Faro. Bueno, vamos al lío. El primer tema es algo que colea desde ayer. Saben que diversos medios de comunicación, como El Español y como El País, han denunciado, como pueden ver, pues la situación en la que se encuentra el conocido como la Vieja Fe, que ahora se llama Centro Ernest Lluch y que, bueno, era un hospital que estaba sin usar hasta que ha tenido que usarse por razón de la pandemia. Han derivado allí una serie de enfermos de COVID. Estos medios están denunciando situaciones de maltrato, de falta de atención a los enfermos y diversas irregularidades, de falta de material de atención, etcétera, por el desborde que se está produciendo. Tanto es así que la Fiscalía ya ha iniciado una investigación al respecto de esto que está ocurriendo, y los sindicatos también están denunciando la situación. Al principio de conocerse esta noticia, que ya tiene unas 72 horas de vida, hubo manifestaciones desde el mundo de la política y sobre todo también desde Presidencia, tildando de bulos estas informaciones que poco a poco se han ido comprobando. Hoy mismo el presidente Puig en Radio Nacional volvía a sugerir que esta información no era exacta. Vamos a escucharle. Mire, la Antigua Fe es un espacio que se ha habilitado como una situación de emergencia. No es un hospital, digamos, con todas las prestaciones que tiene, por ejemplo, la Fe o el Clínico o el Hospital General, pero es un hospital que tiene las condiciones para tratar adecuadamente a los enfermos. Los profesionales de la sanidad pública valenciana han hecho un trabajo enorme. Nunca les agradeceremos suficiente todo el esfuerzo enorme que han hecho durante todo este año. Y desde luego no se merecen las críticas que han recibido por parte de algunos, sobre todo a través además de bulos, ¿no? Están haciendo un esfuerzo enorme y están tratando a los pacientes con la mayor dignidad posible. Bueno, esto es lo que dice el presidente Puig, lo que ha mantenido durante esa entrevista con Radio Nacional de España. Paso ya a la primera ronda de intervenciones. Miguel, ¿qué te parece este asunto? La Fiscalía ya investiga estos casos. Bueno, espeluznante. Yo tengo la carta anónima del enfermero o enfermera que la escribió, los 5 folios, y confieso que no fui capaz de leerlo, primero porque me gusta que las cosas estén firmadas y segundo porque no tenía cuajo para resistir lo que allí se ponía. Sin embargo, nosotros dimos traslado, nuestro portavoz, el señor J. Zaplana, a la Fiscalía y al juzgado, y parece ya que el juez, a petición del fiscal, va a abrir una investigación porque, desgraciadamente para todos los valencianos, y esto es algo que nos debe
es un bochorno que nos va a acompañar muchos años, tiene indicios de ser cierto. El hecho de que son enfermos de más de 80 años, que se les inmovilizaba, algunos de ellos estaban atados. En el anónimo decía que algunos pacientes le pedían directamente al enfermero máteme, que permanecían en solitario porque por COVID deben estar solos, pero la ausencia de personal suficiente hacía que durante tantas horas estuviesen inmovilizados y en solitario que algunos de ellos a la mañana siguiente aparecían fallecidos en el suelo de la habitación. Parece ser también que además de esa inmovilización no había agua caliente. La Fe, todo el mundo recordará que se trasladó a la Nueva Fe. Había un proyecto de demolición y de construcción de una Nueva Fe que fue paralizado en el año 2015. Por tanto, no hay condiciones y al parecer el trato que han recibido ha sido infrahumano. De hecho, la propia debilidad de la enfermedad y a pacientes mayores de 80 años hace que muchos de ellos no tengan capacidad, algunos para alimentarse y han estado sin alimentarse, y algunos para pedir o para llamar, y tampoco había interfonos ni forma de que un paciente pudiese llamar. Por tanto, lo que está ocurriendo estos 2 últimos meses es digno de que se analice, de que se vea judicialmente y sobre todo de que se les dé a los ancianos allí recluidos el trato digno y humano que merecen. Carmen Martínez. Bueno, a mí lo primero que quiero decir es que entendería perfectamente y entiendo las declaraciones de algunos familiares que en el momento de dolor hayan podido tener alguna duda de si el trato que se les ha prestado a sus pacientes, a sus padres, a sus madres, ha sido el adecuado, y en ese sentido empatizar absolutamente con ellos. Y también entiendo que lo denuncien, y creo que lo deberían denunciar para que se llegue hasta las últimas consecuencias. Desde luego tampoco voy a cuestionar a los medios de comunicación, no quiero matar al mensajero en ningún caso, y en ningún caso mi voluntad está a cuestionar esta información, porque cada medio de comunicación, como bien sabes, tiene sus líneas editoriales, tiene sus formas de trabajar y están en su derecho de contar un anónimo o 25 anónimos, ¿no? Cada uno tiene en eso una serie de criterios. Lo que sí que cuestiono y me parece, voy a decir, muy grave, muy irresponsable, son intervenciones como la que acabo de escuchar, en el que el señor Barrachina da por supuesto que todas esas denuncias que aparecen en esa carta, que yo también he visto, son certeras, son fidedignas y las está elevando a la categoría de verdad. Y yo eso creo que deberíamos ser un poco más responsables todos cuando hacemos ese tipo de afirmaciones. Y me parece muy bien si la Fiscalía entra a investigarlo, perfecto, me parece perfecto, porque no pueden quedar impunes algunas de las cuestiones. En cualquier caso, me alegro de que el señor Barrachina diga que le gustan las cartas y los escritos firmados, porque hemos visto como su grupo parlamentario no ha tenido en algún momento la osadía de manipular un documento de un informe de un hospital de campaña, acordaros, borrando la firma para que pareciera un documento verídico. Yo lo que no entiendo, y sinceramente me preocupa mucho, es que partidos, digamos, de gobierno, el principal partido de la oposición en este caso, de Paulo a una serie de bulos, en este caso a esta cuestión, elevarla a esa categoría sin que esté todavía demostrado, sin que se están dando las explicaciones pertinentes. Creo que hay una rueda de prensa de la consellera, supongo que hablarán ha habido una rueda de prensa en la que se habrá hablado de esta cuestión. Me parece que no se puede sistemáticamente, como está pasando por parte de algún portavoz del Partido Popular en Sanidad, levantar bulos como que poner en evidencia que Fuenlabrada es un centro que está en Alicante cuando es en Fuenlabrada. No puede ser que se hable de que no hay jeringuillas para las vacunas cuando hay 11 millones de jeringuillas. No puede ser que se hable y se emita el bulo de que las vacunas se dan más a Cataluña que a la Comunidad Valenciana, cuando sabemos perfectamente que no es por arreglo al número de habitantes, sino al número de personas con esas características que se tienen que realizar. Continuamente estamos viendo cómo pedía cita en directo en la cadena SER diciendo que se daba para 15 días y de repente se le desmintió viendo que se daba para 2 días. Es continuo esta cuestión. Y por otro lado, en la cuestión esta que nos afecta. Desgraciadamente hay protocolos médicos y sabéis que yo lo soy, y además personalmente tengo que decir que he sufrido una experiencia muy negativa en ese sentido, en el que a mi madre, que padecía una demencia, la tuvimos que atar a la cama, porque hay veces que es necesario, porque una persona cuando está agitada se arranca las vías, se arranca las ondas, se autoagrede. Es decir, seamos por favor prudentes en nuestras afirmaciones. De verdad os lo pido. O sea, yo he tenido que comprar cinchas para atar a mi madre a la cama. Yo he tenido que hacer eso. Entonces,
hay protocolos de actuación en todos los casos, no lo digamos tan a la ligera. Es un centro que evidentemente confortable como la Nueva Fe no lo es, porque no estaba preparado para la gravedad de la pandemia que estamos teniendo, estaba preparado para otro tipo de pacientes, pero que los sanitarios están haciendo todo lo posible. Hemos visto como en la información que nos dabais ponía los sanitarios un 10. Por favor, quedémonos con eso. Están dejándose la piel y su vida para cuidar a estas personas. Y por favor, yo no he hablado de los sanitarios, saquemos del debate morboso esta situación. Ni siquiera he hablado de vosotros, Carmen. Entendiendo, hemos hablado, has dicho que estaban atados, que no comen. Estamos dando, por supuesto, cosas que yo creo que hay que tener prudencia. Vamos a seguir con la ronda. Y entiendo, y me parecerá muy bien que la familia, la fiscalía o quien sea, investigue y si hay responsabilidades que se asuman. Por centrar de nuevo el tiro, tenemos una denuncia anónima, una información periodística que ya soportan dos medios, una investigación iniciada y unos sindicatos que dan apoyo a esa información, como ahora después vamos a comprobar con una entrevista. Emilio. Bueno, yo que soy usuario de la sanidad pública, no como alguna vicepresidenta del gobierno, cuando se pone enferma se va al Ruber, y que hace uso de la sanidad privada, lo cual me parece estupendo. Yo que soy usuario, como digo, de la sanidad pública, no tengo ninguna queja sobre los profesionales. Yo creo que aquí no se trata de decir si los profesionales lo han hecho peor o lo han hecho mejor. Yo creo que están haciendo una labor titánica y heroica. Lo que pasa es que esa denuncia anónima, es cierto, si solo el 50% de lo que ahí se dice es verdad, ya es espeluznante. Es leerlo, pone los pelos de punta. Y lo que quiere decir es que no se han hecho los deberes. Hay comunidades autónomas que se han criticado duramente, como la de Madrid, que ante lo que se venía encima hizo un hospital nuevo, muy criticado por lo que se dice y se llama partidos progresistas, por la izquierda, por el PSOE, por el Podemos, etcétera. Hicieron un hospital que no tiene todas las atribuciones de un hospital, pero sí que está para tratamiento de enfermedades infecciosas y la pandemia. Y hay otros que hicieron hospitales de campaña, y todos hemos visto el resultado triste que ha tenido durante un temporal de viento en las últimas semanas, que solo ha llevado prácticamente o no tenía las condiciones ni las ha reunido. Por lo tanto, ¿que ocurre algo en lo que es el antiguo Hospital de la Fe? Sin duda ninguna. ¿Que de 0 a 100 ese anónimo puede ser 100 o puede ser 50? Investiguémoslo, no cabe ninguna duda. Pero yo creo que los valencianos, los hombres y mujeres de esta comunidad, que pagamos nuestros impuestos, que queremos la mejor sanidad posible, estamos ante la tesitura de una pandemia, de una cantidad de infectados en nuestra población que no podemos manejar con la soltura y con la capacidad que querríamos. Y de lo que se trata es de dar esas posibilidades, limitar en lo posible el internamiento en nuestros enfermos en un hospital como el antiguo La Fe y darles las posibilidades de tener la mejor atención posible. Yo creo que eso hoy por hoy no está ocurriendo. Carlos. A mí de entrada debo decir que los comunicados o los informes o las denuncias anónimas me incomodan bastante. Yo soy de los que cuando dice algo pone su firma a pie de página o da la cara en un medio de comunicación y creo que la gente tiene que hacerlo y que es obligación cívica de los ciudadanos hacerlo, incluso cuando denuncien el incumplimiento de cualquier tipo de protocolo o de medida, entre otras cosas, porque vivimos en un Estado de Derecho en el que ningún ciudadano debe de esperar ningún tipo de represalia o de perjuicio por poner, repito, su firma al pie de lo que dice. Y por el contrario, porque cuando las denuncias son anónimas, la hipérbole está muy fácil de traer, la exageración es muy sencilla de traer. Por lo tanto, de entrada, ahí hay algo que me incomoda. Me incomoda también esa pretensión, ese argumento que se utiliza con bastante frecuencia de nuestros sanitarios son perfectos, pero son las estructuras las que no funcionan. Lo hemos dicho, ¿no? Es un panorama dantesco, pero los sanitarios de primera. Hombre, vamos a ver, todo viene en un paquete, todo viene junto. Es imposible que se trace ese panorama dantesco que se traza si los sanitarios se están comportando como héroes. Es imposible que alguien esté abandonado durante 12 horas sin comer si hay sanitarios que están cumpliendo. Por lo tanto, o metemos a todos, a los sanitarios y a la estructura de la Consellería en el mismo paquete, o los sacamos a todos del paquete. No podemos meter a unos sí y a otros no, porque eso me parece que es un poco de populismo, es decir, de halagar los oídos del sanitario, pero de castigar la ejecutoria de los responsables políticos. Y aquí nos hundimos todos o nos salvamos todos. Por lo tanto, a mí esta cuestión, de momento,
me escama bastante, me parece extraordinariamente truculenta y no puedo decir más que lo que habéis coincidido todos, que si entra la Fiscalía, bienvenida sea, que entre, que clarifique, que arroje luz y que haga que quienes tengan razón pues se vean confirmados en sus sospechas y quienes no la tengan se las tengan que envainar. Espera, que tenemos una entrevista. Dos medios solventes como El Español y El País han dado solvencia a ese comunicado del que hablamos y luego han recogido los testimonios de familias que son compatibles con esa situación que se denuncia. ¿Qué dicen los sindicatos? Pues vamos a saberlo. Tenemos en conexión a Doli Prunés, que es presidenta del CESIF Sanidad en la Comunidad Valenciana. Señora Prunés, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ratifican ustedes lo que dicen, lo que han escuchado y lo que hemos leído y escuchado a los familiares en función de esa situación de pesadilla que se viviría en ese hospital? No, no lo podemos ratificar. Obviamente me ha parecido escuchar un poquito antes de la conexión a algún contertulio. No lo podemos ratificar. Obviamente, pues, como se decía, la carta es un escrito anónimo y bueno, los familiares pues tendrán su verdad. Nosotros creemos que para la tranquilidad de todo el mundo lo que se debería hacer es confirmar o no las voces que se están oyendo por ahí a través de una inspección de servicios sanitarios para ver en qué condiciones se encuentran las instalaciones actualmente y en qué situación se encuentran los pacientes y los profesionales. La Fiscalía ha iniciado una investigación. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que observa visos suficientes para tomar esa decisión? Entendemos que sí, ¿no? No, sí, creemos que sí. De hecho, bueno, pues ha sido requerida, por lo tanto, entendemos que debe responder. Insisto, para tranquilidad de todo el mundo y por el bien de todos, pues lo propio sería investigar y, bueno, mejorar aquello que se encuentre deficiente si es que lo hay y si no, bueno, pues todos tranquilos y todos conformes. Ustedes, como un sindicato presente en la función pública, entendemos que tendrán ojos en ese hospital. ¿Qué les trasladan sobre cómo funcionan allí las cosas, sobre la plantilla, sobre los servicios, sobre cómo se está produciendo la atención a los pacientes? Bueno, en principio con normalidad. Bien es verdad que la Consellería de Sanidad no proporciona información y cuando lo hace es tarde y mal, muy desfasada de fecha. Por lo tanto, nunca nos podemos hacer una idea a tiempo real de las cosas que suceden. Lo que conocemos es a través fundamentalmente de los trabajadores. Y lo que sí que es cierto es que este hospital o este recinto se preparó para un objetivo concreto y actualmente ese objetivo está sobrepasado. Es decir, en un principio se habilitó para pacientes con pronóstico leve y, como bien reconoció la propia Consellería el día 30 de enero, bueno, pues hay 2/3 de los pacientes ingresados que no son leves. Es decir, que tienen, primera, que son mayores de 80 años, conllevan patologías asociadas y requieren de una atención excepcional y compleja. Por lo tanto, la asistencia y los cuidados son mucho mayores. Por lo tanto, la plantilla con que inicialmente se dotó a este hospital, nosotros sí que entendemos que está en estos momentos deficitaria, porque estos pacientes requieren de una mayor atención y asistencia sin duda ninguna. Más dada la avanzada edad y tengamos en cuenta que al no estar acompañados de familiares, pues muchas de las atenciones que en su momento, tiempo atrás, fuera de la pandemia, realizaban los familiares, como pueda ser pues acompañamiento al servicio, al lavabo, ayuda a la hora de comer y cenar, etcétera, toma de medicación, de pastillas, etcétera, todo eso lo tiene que suplir el personal sanitario y más las tareas propias de cada una de las categorías. Por lo tanto, sí que entendemos que probablemente esté infradotado de plantilla y haya que reforzar por ahí. De ahí que existan esas disfunciones de que hay voces por ahí de que puede haber momentos puntuales que se haya
descuidado la atención, pero no porque estamos poniendo en cuestión la profesionalidad de los trabajadores, no, sino porque no llegan a más. O sea, ellos dan la vida y el alma y no dan abasto, están sobrepasados de trabajo, de presión asistencial y de estrés, sometidos a un estrés continuo y acumulado. Dolly Prunes, presidenta de CESIF Sanidad, gracias por estar esta noche en El Faro. Buenas noches, buena nit. Gracias a ustedes. ¿Queréis añadir a alguien algo, algún matiz a lo que hemos escuchado antes de pasar al siguiente tema? Creo que sí, Miguel había pedido la palabra. Que originalmente fue un anónimo y ahora es público y notorio. Nosotros hicimos indagaciones sobre si era verdad y resultaba cierto casi todo el texto, pero hay que demostrarlo. Hoy ha habido un paciente ya que ha dicho que cuando lo ingresaron en ese centro sanitario pensaba que lo habían metido en la cárcel de Guantánamo, un paciente valenciano. Y por tanto parece que todas esas deficiencias escabrosas que se cuentan son reales. Y ahora la Fiscalía lo que tiene que hacer es investigarlos. ¿Por qué? Pues porque naturalmente mientras, como se decía, ha habido otras comunidades autónomas que tienen un hospital nuevo con UCIs para 2.200 pacientes COVID, aquí hemos dedicado el tiempo a reírnos de Madrid, etcétera, y a habilitar tiendas de campaña que al final efectivamente el viento se las llevó y ha habido que trasladar a parte de esos pacientes a un lugar que no reunía condiciones, y los valencianos pagan impuestos como el resto de los españoles para que sus instalaciones tengan atenciones y para que, sí es verdad que es cierto que el personal se merece un 10, pero es insuficiente. Este gobierno, que había habilitado medidas, como todos los gobiernos, para que estudiantes de último año tutorizados puedan estar atendiendo, para que jubilados que han pedido volver a tareas de segunda línea puedan estar instalados, para que esos acuerdos con los MIR que no se alcanzaron y se haya podido reforzar. Y lo último es que tenemos 3.400 sanitarios fuera de juego porque hay una condena por falta de EPIs, de equipos de protección individual a nuestros sanitarios, y que naturalmente hoy tendríamos miles más, repito, miles de sanitarios trabajando más si se les hubiese dado protección, cuando se decía aquello de las mascarillas crean falsa sensación de seguridad y se les mandó a trabajar sin ninguna protección. Enseguida, Carmen, por fijar el perímetro del problema, efectivamente nadie, no he oído a nadie hablar de que allí se esté torturando a nadie, ni mucho menos. Lo que se habla, y es lo que ha dicho la sindicalista, es que hay falta de personal. Con los 2/3 mayores de 80 años o graves, la situación es evidente. Es un cóctel fatal, ¿no? Me ha parecido muy ponderada la intervención de la sindicalista y creo que da en el clavo. Y es verdad que hay un desbordamiento absoluto porque hay falta de personal. Desgraciadamente, las listas de las bolsas de trabajo del personal sanitario están absolutamente vacías en esta comunidad. En esta comunidad, gracias a la gestión del Partido Popular, me perdona, señor Barrachina, no me interrumpa, que usted tiene mucha costumbre, yo prefiero que no me interrumpa. Ustedes dejaron verdades. 1.400... 11.000 más. Eso es mentira. Otro de los bulos, como lo de que el hospital de campaña... La sindicatura de cuentas. No sé si es normal que me interrumpa. En él sí. La interrupción razonable es correcta. Resulta difícil concentrarse. Se ve que es una cuestión que hacen mucho en el Partido Popular. Lo hace la jefa, lo hacen todos los demás. Pero bueno, no pasa nada. Yo voy a seguir, pero es por no gastar demasiado tiempo en atención al moderador. Menos de 1.400 empleos, menos en sanidad. Además, no hace falta fiscalía. Ya está el señor Barrachina para dar fe, como acaba de hacer otra vez, de que todo lo que ha dicho era absolutamente verdad, como el otro bulo de los hospitales de campaña que se fueron. Mire, resulta, de verdad, yo no me apetece en el tema de la pandemia, y creo que flaco favor estamos haciendo los políticos a los ciudadanos y a nosotros mismos, tirarnos los trastos a la cabeza. No hay una fórmula mágica, no hay una fórmula magistral, nadie tiene un manual de saber cómo se hacen estas cosas. Y yo no pensaba en sacar el Hospital Zendal, que lo ha sacado el señor Tormo, y usted otra vez. No lo pensaba hacer. Seguro que la señora Ayuso ha intentado hacerlo lo mejor que ha podido y sabido. Seguro, mira, no lo voy a cuestionar. Pero de verdad, no me pongan ese ejemplo. Hoy acabo de ver un tuit en el que parece que hay cierto sabotaje, parece ser que han dicho los medios de comunicación, que no lo cuestiono, al Hospital Zendal, y nos está el señor Casado acusando a los partidos de izquierda que vamos allí a romper las tuberías. Por favor, seamos serios y hagámosle un favor a la ciudadanía y trabajemos todos unidos para parar este bicho, que es lo que tenemos que hacer. Hagamos un favor a los ciudadanos y a la política con mayúsculas, que para eso estamos aquí. Por incorporar más datos, antes de pasaros la palabra, una última intervención a Emilio y a Carlos, una noticia del día. Han portado hoy en las provincias también una imagen que habla mucho y que ilustra el desbordamiento de los hospitales. Esas cajas
con restos de COVID que se amontonan al aire libre, vamos a verlas, y que hemos visto hoy en la portada del diario Las Provincias como información de portada. Pues bueno, se están generando más residuos de los que se recogen, y estas son esas cajas. Y, Emilio. Sí, yo simplemente, doña Carmen, yo nunca acusaré a ningún partido de hacer ningún tipo de... Carmen, compañera y amiga, de hacer ningún tipo de sabotaje en ningún lado. Pero el mero hecho de que se haga atenta contra la salud y la vida, por tanto, de los ciudadanos. Me parece criminal y, por lo tanto, perseguible por quien sea, o fiscalía o tal. Si es verdad eso, ya sería el sumum de la barbarie. Si se puede demostrar, que Carmen, lo lleven a la justicia. Sí, pero escúchame, el hecho de que haya habido un anónimo, tú sabes que en la historia de la humanidad hay grandes crímenes, hay grandes faltas y grandes errores que se han denunciado con anónimos precisamente porque no había la seguridad del denunciante de poder salir indemne de ello. A mí me parece gravísimo que un ciudadano... Carmen, perdóname, me parece gravísimo que un ciudadano tenga que recurrir a denunciar anónimamente unos hechos para que se le haga caso. ¿Qué porras está haciendo la Consellería de Sanidad que no fiscaliza lo que está ocurriendo dentro de un edificio de su propiedad, que gestiona ella y donde hay decenas o centenares de ciudadanos de la Comunidad Valenciana que están sufriendo la peor de las agonías, como después se ha demostrado, porque no es solo un anónimo, hay más gente que con nombre y apellido se ha denunciado que ahí está ocurriendo algo que no debería ocurrir. Por lo tanto, si es mediante un anónimo, cosa que a mí no me gusta como a ninguno de vosotros, pues oye, bendito sea Dios si encima, después de ese anónimo, viene detrás todo un volcado de información, que se denuncia. El por qué no se atreve a denunciar con nombre y apellidos es algo que deberíais hacer mirar. Pero no deberíamos la sociedad en general. Ya, pero Carlos seguro que de esto sabe bastante más que nosotros. Por mi parte, solamente un apunte. Y es que estoy recordando, hablábamos de la carencia hace unos minutos, de la carencia de personal, de que el personal está desbordado, de que no hay nadie en la lista de espera. Tal día como hoy, hace 7 días, comparecía aquí, a través de la pantalla, un representante del colegio, efectivamente, presidenta del Colegio de Médicos. De médicos, que hablaba de que habían activado la presentación el reclutamiento de voluntarios entre médicos jubilados y que estaban desbordados, en este caso ellos estaban desbordados de médicos jubilados deseosos de incorporarse o de enfermeros o enfermeras. Para la vacunación, para vacunación. Todo suma, seamos rigurosos. En este caso era para trabajar. Hablábamos de vacunación, en este caso eran médicos. Eran médicos para la vacunación, da igual. Señores los médicos también y señoras médicas como yo que me ofrecían. Para la vacunación. No, pero ahí era la entrevista al vicepresidente del Colegio de Médicos, perdona, de médicos que se sugerían, se proponían, no para vacunar, sino para trabajar en los hospitales. Médicos jubilados, enfermeros jubilados, estudiantes de medicina... Bueno, seamos serios, estudiantes de medicina no podemos hacer eso, de verdad. Perdón, ¿un estudiante de medicina no puede poner una inyección? ¿Un estudiante de medicina no puede poner una inyección? Una inyección para vacunar, sí. Repito, todo grano hace granero, es decir... Para vacunar, sí, Carlos. Si pones al médico a vacunar, yo diría que estamos desperdiciando talento. Yo diría que estamos desperdiciando talento, con todo mi respeto. No, para vacunar, bueno, en cualquiera de los casos... que no es lo mismo, ¿eh? En cualquiera de los casos, la pregunta es esa. ¿Esos voluntarios cualificados, están siendo aprovechados? No. Serán aprovechados, pero si no tenemos vacunas, Carlos, todavía no podemos utilizar. Estupendo. Miguel, me quedo más tranquilo. No están desaprovechados porque no hay vacunas. No hay vacunas, menos mal, y habrá que hacer un plan. Pensaba que esos voluntarios estaban siendo desaprovechados, pero no están siendo desaprovechados porque no hay nadie que vacunar, porque no hay vacunas. No hay vacunas, desgraciadamente. Los tres no. El Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Desgraciadamente no hay vacunas. El Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana hace 2 semanas que hizo un ofrecimiento a la Consellería con un listado de nombres y apellidos de voluntarios para trabajar que no han sido llamados para trabajar frente al COVID. Y no frente a las vacunas. No digamos las cosas que no son. ¿Por qué no se denuncia? Emilio, no digamos mentiras, por favor. Pues porque cuando hemos visto imágenes de que un sanitario ha grabado en una capilla de Alicante camas porque están desbordados y están ocupando cafeterías. Diciendo que era una morgue, ¿no? Y camillas. Eso es. Resulta que a esa sanitaria la han expedientado. A una sanitaria que ha dicho una mentira. ¿Por qué? Porque el objetivo de este gobierno es perseguir a todo aquel yo hago una pregunta. ¿Es verdad o no es verdad que hay hospitales privados con espacios libres mientras hay un hospital saturado en la Comunidad Valenciana? Algunos espacios libres. Lo cual me parece absurdo que por una cuestión de ideología no se cuente con los espacios que hay en los hospitales privados. Se está contando absolutamente. Y ¿es verdad o no es verdad que hay profesionales en los hospitales privados infrautilizados? ¿Sí o no? No, yo creo que no. Yo creo que no.
Quiero evolucionar, le doy la palabra a Carmen para acabar el bloque. No conocéis las cifras, de verdad, no conocéis las cifras. Si queréis mirar un poco las cifras o queréis contactar con la... ¿Me dejas, Miguel? Tienes la mala costumbre de interrumpirme y sinceramente me parece feo. Eso también es contagioso, ¿eh? Sí, ¿verdad que sí? Eleva la crispación de todo. Tú no has parado de cortarnos, ¿eh? ¿Ya? Vale. Sabéis que desde el primer día y en esta tercera ola la Consellería ha echado mano y continuamente de la sanidad privada. La sanidad privada tiene un problema también y ese es el peligro que tenemos en esta comunidad, la comunidad de colapso. ¿Por qué? Porque la sanidad privada, estamos derivando muchísimos casos, no COVID la mayoría, alguno también COVID, a la sanidad privada y la sanidad privada está ya llegando a empezar a saturarse, porque además la sanidad privada, Emilio, tiene también mutuas y también tiene asegurados que necesitan de esa sanidad. Pero se han ofrecido ellos, Carmen. No, que ellos mismos, pero en cualquier caso, mejor que eso de la fake. Pero no, es que no creas que quedan tantas camas libres. Ojalá tuvieras razón. Vamos con más cuestiones, si me perdonáis. Es que si no se hace... cafeterías... Si nos centramos en una cuestión... Y una cosa, Luis, si me dejas, por favor. Sí, pero breve, por favor. Me parece fatal, otra vez, el bulo del Partido Popular elevar a la categoría que en el hospital de Elche, en la capilla, hubiera una morgue. Eso es absolutamente mentira. Y lo habéis vuelto a decir. Y tú sabes que es absolutamente mentira. Pues a mí me parece fatal que la sanidad pública derive pacientes a la sanidad privada y la Consellería de Sanidad se oponga en vía judicial a que la sanidad, los médicos de la sanidad privada sean vacunados como cualquier otro hijo de vecino. En absoluto. Perdona, como que no se opone. Como que no se opone. Ha habido que reclamarlo ante los tribunales y la Consellería se ha opuesto a las medidas cautelares dictadas por un juez según la cual había que empezar a vacunar. Hay un protocolo de actuación. Claro, en el cual los médicos de la sanidad privada van después de quiénes, Carmen, ¿de los alcaldes socialistas? No, de los de la sanidad pública. Vamos a seguir con más cuestiones. Van a la vez que la sanidad pública. Por favor, es que si no nos salimos de aquí. Detrás de los alcaldes del Partido Popular. Carmen, Carlos, por favor, si no nos seguimos. Tenemos que continuar con más cuestiones. Popular, claro. Vamos a hablar del futuro inmediato. Durante las últimas horas hemos escuchado augures sobre lo que puede pasar en los últimos meses, lógicamente algunos más bien intencionados que otros. El presidente del Gobierno, ayer en Orihuela, en el tema del AVE, en la inauguración del AVE ilicitano, después hablaremos de eso, por cierto, decía que la vacuna generará mayor movilidad y una recuperación económica, lógicamente. Pero lo más polémico ha sido las palabras de la ministra Maroto, que vino a decir que en Semana Santa nos preparáramos para viajar. Hoy lo han desmentido ni más ni menos que el presidente de la Generalitat y la vicepresidenta Oltra. El presidente Puig ha dicho que no estamos en condiciones de pensar en que en Semana Santa vamos a poder movernos y la vicepresidenta Oltra en Castellón dice que quien diga que hay que salvar la Navidad se merece un calbot. Vamos a escucharla. En estos moments no estem en condicions de pensar que en la Setmana Santa estarem en una situació de normalitat. Cada dia que passa anem estant un poquet millor. Aquest és l'objectiu. Estem encara en el centre de la pandèmia, en una situació molt difícil. En aquests moments, per a nosaltres, no és cap prioritat salvar la Setmana Santa. La prioritat és salvar les persones, salvar les empreses. Hem de prendre consciència que encara estem a uns mesos, a uns quants mesos de la superació de la pandèmia. Crec que així és ben clar que anem partido a partido. No podem donar falsa sensació de seguretat i de normalitat quan no la hi ha. No podem, en cap cas, és generar falses il·lusions a curt termini, perquè no es poden dir. Que estem encara salvant el Nadal, no? Salvant les persones del Nadal. Això és el que estem fent. I és que els paisatges de malaltia i de mort són molt sobrecollidors. És que quan parlàvem de que no se tenia que juntar la gent en Nadal perquè anàvem a saturar el sistema sanitari, estàvem parlant d'aquestes coses, Sí, la gent se posa malalta i molta gent se mor. I això és dur, dolorós, perquè això és la pandèmia, I això era salvar el Nadal. Anem a veure si deixem de salvar ja coses, Jo ja, el següent que diga de salvar la Setmana Santa o alguna cosa, jo crec que se mereix un calvat, De moment anem a salvar de persones. Yo había escuchado a Puig, a Oltra no la había escuchado, iba a decir, menos mal que no le he dicho, que en esto parecían de acuerdo, después de escucharla, bueno, de acuerdo están, pero no del todo, porque la deja caer, Oltra deja caer que ya lo decía yo, ¿no, Carmen?
Bueno, yo creo que ratificar las palabras que ha dicho el presidente Puig, y también lo ha dicho la ministra Montero, y cuando ha hecho una rueda de prensa le puede escuchar, ¿no? Yo creo que la ministra, pues, de alguna manera fue demasiado optimista, ¿no? Y yo creo que es obvio que hasta que no haya una vacunación masiva, que eso como mínimo no será hasta después del verano, en el mejor de los casos, si es que llega la vacuna, si es que somos capaces entre todos de organizarnos para que nos la pongan, no va a haber una movilidad porque aunque fuera posible no tenemos ganas nadie, tenemos miedo, no queremos viajar. Por lo tanto, creo que fue una cuestión bastante precipitada y ratifico lo que ha dicho el presidente. Ojalá fuera así, pero no parece que ni vaya a haber Semana Santa, ni siquiera puede estar claro que en este momento, salvo el tema de la vacunación avance mucho, puede haber un verano como el que soñábamos hace un tiempo. Bien. Sí, bueno, yo me ha sorprendido Mónica Oltra porque sigue en la oposición, ¿no? Es que es curioso porque hoy denunciaban la Asociación de Empresas de Residencias que si se estuviese cumpliendo el plan de vacunación que el mismo gobierno anunció, cada día se salvarían 20 ancianos residentes que mueren en la Comunidad Valenciana. Es responsabilidad de Mónica Oltra. Es decir, cada día que pasa mueren 20 ancianos más en las residencias que debe vigilar Mónica Oltra porque no se está cumpliendo el plan de vacunación. Luego, esto en las vacunas, pero en los test, finalmente Mónica Oltra desde el último mes ya pide test para sus residentes, cuando el propio Ximo Puig y diputados socialistas me han dicho aquí a mí que los test generaban falsa sensación de seguridad. La misma frase que utilizaron para enviar a los sanitarios sin mascarillas a contagiarse. Y claro, es que estos son los responsables, que yo celebro que ahora sean mínimamente prudentes, porque yo recuerdo una campaña con la que compraron a un montón de medios en verano que se llamaba Salimos más fuertes, pagada con el dinero de todos los valencianos y españoles. Salimos más fuerte, producto de aquella rueda de prensa en la que Pedro Sánchez dijo hemos vencido al virus y animaba a consumir a los españoles. Hombre, yo acepto que ahora haya al menos un mínimo de prudencia, porque este mes que se acaba de terminar, en enero, de cada 4 fallecidos en España, 1 era valenciano, el 25%. Y somos el 10% de los españoles. Y el dato de ayer del Ministerio dice que en la Comunidad Valenciana es la comunidad donde hay más víctimas mortales de toda España, y en habitantes somos los cuartos. Por lo tanto, naturalmente, es decir, lo que hay que hacer es prudencia, contar la verdad, tomar medidas, que cada uno cumplamos con nuestra obligación y que lo que han hecho los países que han salido, que utilicemos todos los recursos, los públicos y los privados, y que hagamos test en lugar de prohibirlos a todo el mundo. Ayer se celebraba que por fin algunas farmacias de Madrid podrán empezar a hacer test, por Dios. Carlos Emilio, tenéis un minuto cada uno. No nos metamos todavía en las vacunas irregulares, por si alguien tiene la tentación. Vale, pues déjame que me metan las vacunas regulares, vale, en ese caso. Carmen, has dicho, no sé si te has escuchado, has dicho que teníamos que organizarnos para la vacunación si es que llegaban las vacunas que nos habían prometido. Es decir, da la sensación de que aquí el problema de que estemos a años luz por detrás en cantidad de vacunados de las perspectivas que el gobierno ponía hace 30 días, no hace 30 años, hace 30 días, la culpa la tenemos nosotros que no nos organizamos y Europa o Dios sabe qué otra empresa que no nos manda las vacunas. Es decir, la culpa es de los de allá que no nos mandan las vacunas y de los de acá que no nos organizamos. En primer lugar, quien tiene que organizarnos para vacunarnos es la Consellería de Sanidad y es el Ministerio de Sanidad, que se ha demostrado extraordinariamente torpe en hacerlo. Las vacunas que sí que han llegado se han puesto tarde y en algunas ocasiones incluso mal. Y en segundo lugar, nuestro gobierno a la hora de gestionar esas compras, que no era tan difícil de prever. Repito, no estamos hablando de predicciones de hace 30 años, estamos hablando de predicciones del mes de diciembre, de hace 15 días, de hace 45 días. Yo en su momento dije, me parece mucho que estemos todos vacunados de cara al verano. No, ahí está el plan, el 40, 70, 80%, no sé, el 120% de los españoles estaremos vacunados antes de Navidad, antes de Semana Santa, antes de fallas. ¿Sí? ¿Seguro? No tenemos las vacunas. Sí, seguro. Y ahora resulta que no tenemos las vacunas y la culpa es de quien no nos la manda. A lo mejor la culpa es de quien creó falsas expectativas, que impuso unos horizontes que eran imposibles de cumplir y que además tampoco ha cumplido en la pequeña medida en la que fueron posibles de cumplir. Miguel, para acabar. Es falta de conocimiento y falta de coordinación. Yo cuando decía
Miguel, sobre las declaraciones del presidente del Gobierno. Este hombre, con 600 asesores, nadie le dice que el horizonte que se puede producir después del mes de junio no es el que él piensa cuando dice consumamos, salgamos, hemos vencido al virus. Nadie le dice, oiga, vamos a tenernos un poco, a tener un poco de prudencia sobre lo que puede pasar. Falta de coordinación. La ministra Maroto dice una cosa. El señor Simón, el doctor Simón, el jefe del Departamento de Emergencias, dice que no sabe cuándo cae la Semana Santa. Ponemos un horizonte de recuperación, uno es la Semana Santa, el molto honorable en otra, la vicepresidenta no sabe muy bien si lo apoya o no lo apoya. Por lo tanto, una falta de coordinación manifiesta en lo que es la salud, en este caso concreto, de los valencianos. Y ya, vacunas irregulares, yo no sé si irregulares o no regulares. Resulta que Alemania, que no consigue el número de vacunas que necesita para sus nacionales, empieza a comprar, yo no sé si en el mercado negro o en el mercado paralelo, pero ya aparte de las que le otorga la Unión Europea, el gobierno de todos los europeos, una noticia que leí ayer, está comprando independientemente del mercado regular, digamos, de la propia Comisión Europea. Tenemos la Gran Bretaña, que está haciendo lo que estima oportuno para salvar sus nacionales, Israel, que tiene el 60% casi vacunado, y ya Alemania empieza a actuar por libre. Y nosotros aquí a verlas venir. Por lo tanto, yo creo que el 70% en el mes de junio de este año 2021 no va a estar vacunado, y por lo tanto no vamos a poder recuperar tampoco siquiera, un año después de que lo anunciara el señor presidente del Gobierno, la normalidad en la actividad económica, ni de lejos. Carmen Cira, si quiere, antes de la verdad es que estoy absolutamente sorprendida de ver la capacidad y la asertividad que tienen mis compañeros hoy. He oído unas cuantas mentiras del señor Barrachina, como por ejemplo, si me dejan que hable de los tres. El señor Barrachina ha dicho unas cuantas mentiras. Primera, no somos uno de cada 4 muertos no es de la Comunidad Valenciana. Es 1 de cada 14 muertos. La Comunidad Valenciana, 25%. 1 de cada 14. Simplemente es una división. No te permito que me digas que falto a la verdad cuando son datos de tu ministerio. Es absolutamente mentira. Si usted coge el 1 de cada 14 muertos, somos la quinta tasa de letalidad por abajo de España. Te lo voy a enseñar. Me va a dejar que acabe. Me va a dejar que acabe. Luego me va a enseñar lo que usted quiera. Pero a dividir, no, yo lo entiendo perfectamente, además soy de ciencias. No me hace falta que me hagan la división. En cualquier caso, está diciendo cosas que son absolutamente falsas. Pero no quiero entrar en esa cuestión. Yo no quiero entrar a comparar con Madrid. No me da la gana comparar con Madrid, porque Madrid es la que más muertos, por desgracia, para Madrid ha tenido. Está diciendo usted algo que no es verdad. Está usted hablando de los test. Los test sabe usted perfectamente que los científicos no los recomiendan para hacer screenings masivos. Y usted podrá decir lo que quiera. Señor Carlos, permíteme que me has dicho no se lo permito. Estoy en mi uso de la palabra y no estoy hablando. 391 moderador, ¿es posible que me deje hablar con el señor? Ahora lo escuchamos. Estaba intentando. Yo me he callado cuando han estado hablando los tres. Ahora lo vas a escuchar. No, me he callado cuando han estado hablando los tres. Pero ustedes dicen más que falsedades. Ahora lo vas a escuchar. Señor Flores, si me permite, lo de lo que se hablaba de la vacuna, de las cifras de la vacuna del 70%, es cierto que se ha dicho esa cifra del 70% después del verano. Y lo que es cierto también es que esta comunidad ha sido de las primeras en vacunar y de las que más alto porcentaje tienen de vacunación, en más de un 93%. Es verdad que hace falta que lleguen más vacunas. Es verdad que ha habido un problema puntual en la llegada de vacunas y que hemos visto este fin de semana como ha sido una cuestión absolutamente unánime en la Unión Europea en ciertos momentos de falta de gestión. Pero hablábamos del 70%, es que todos tienen para mí, tú entiéndelo. Hablábamos del 70% después del verano, señor Torno. Ojalá. Y tendremos que hacer y están preparándose unas grandes campañas de vacunación, porque si no, seguramente no será posible. Carmen, en junio, dijo el presidente. En septiembre, cuando acabe el verano. Si quieres enseñar lo que tengas que enseñar, Miguel. Pero... Simplemente, datos de hoy del Ministerio. Fallecidos en los últimos 7 días, 391 aquí, 40 en Madrid, si quieres, más del 25%. Eso sois porque así vosotros, se manipula un poquito la última mejor. semana. Os doy los datos ¿Quién falta la última media hora, la última los datos de hoy, para recordar lo que hemos contado en el informativo, son 8.000... tengo es vergüenza. Carmen, por favor. 8.095 contagios nuevos en la Comunidad Valenciana y, por desgracia, 8.095. Ha aumentado otra vez. Y 106 fallecidos. El fin de semana a veces genera estos falsos espejismos de descenso. Pausa y volvemos hasta ahora. Este señor que no para de darme la charla es el tiempo, y yo soy su dueña. Me está intentando convencer para que no madrugue más y nos vayamos a dar la vuelta al mundo. Lo que no sabe es que para mí, el mundo son ellos. Cuando te toca el bote de Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. ¿Para cuidarnos mejor? ¿Y si nos centramos en el sí? Sí a mi salud, sí a disfrutar, sí a una barriga sana, porque es el epicentro de la salud.
Sí, a Activia, porque ayuda a tu salud digestiva de una forma deliciosa. Y además Activia contiene millones de probióticos naturales. Activia, número 1 con probióticos. Ahora tus Marbú con harina 100% de centeno. Perfectas para empezar a desayunar de otra forma. Nuevas Marbú Centeno con harina integral solo de centeno. De Artiach. Nos recordamos esos datos negativos hoy, mala noticia hoy, en el caso de la pandemia, no hemos contado en el informativo, los recordamos esos 106 fallecidos en la Comunidad Valenciana, ayer fueron 55, lo digo para que vayan balanceando ustedes los datos. Tenemos algún dato más, los ha contado la Consellería de Sanidad hoy en su rueda de prensa extraordinaria, ha dicho que a final de marzo habrá vacunados en la Comunidad Valenciana 300.000 valencianos, habida cuenta que somos 5,5 millones aproximadamente en la Comunidad Valenciana. Difícil va a ser que en junio, como se dijo en su momento, estemos el 70% vacunados. Deberíamos pensar más bien en lo que ha dicho Carmen hace un momento, que será hacia finales de verano o pasado el verano. Y también un dato nuevo de hoy, que lo vamos a recordar, aunque lo hemos contado en el informativo. En la Comunidad Valenciana se han investigado, y es el tema que vamos ahora, 233 casos injustificados de vacunas, son los que se han investigado. Los que en principio eran los vacunajetas eran 233. Bueno, finalmente no son tantos. De esos 233, 171 son justificados después de la investigación y quedan 62 de difícil justificación y que se están volviendo a investigar. Son esos 62 casos donde están esos políticos, esos alcaldes, esos concejales o incluso liberados sindicales o funcionarios que se han vacunado cuando no les tocaba y que están siendo investigados ya por la Fiscalía, tanto en el caso de los políticos como en el caso del fiscal de Castellón, que está siendo investigado por la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana. Se ha abierto esa investigación. ¿Qué opináis de esta cuestión? Carlos, empezamos contigo. Pues yo me atrevería a decir que aparte de tener la cara muy dura, pues han resultado ser bastante tontos, porque con haber hecho lo que ha hecho la Junta de Extremadura, socialista por cierto, que es modificar el protocolo e incluir a los políticos en un determinado lugar del protocolo, asunto solucionado. Es decir, lo hacemos y lo hacemos sin violar ningún tipo de protocolo, ningún tipo de norma, a pecho descubierto, a cara descubierta y en primer lugar en el proceso de vacunas. Por lo tanto, ya les ha pasado. Cuando ya les ha pasado, cuando ya han cogido a... Perdón que te interrumpa. Pero pasado, claro, así es muy fácil, ¿no? Como ya nos han pillado en otras partes de España, aquí ya... Pues efectivamente, estaba intentando ser sarcástico. Dicho lo cual, ahí hay varios problemas. En primer lugar, no sé exactamente, la Fiscalía tendrá desde luego mucha más imaginación que yo, cuál es el tipo penal por el cual se les va a perseguir o por el cual se les van a buscar las cosquillas. El protocolo, el tan traído y llevado protocolo de vacunación, pues no es más que una directriz interna de la Consellería, pues que tiene el valor jurídico que tiene una directriz interna, y saltarse pues puede entrañar una sanción administrativa, pero no muchísimo más. Yo no veo un delito contra la salud pública, yo no veo un delito de corrupción o de cohecho, entrar sin autorización en un hospital, pasarse la cola de la vacunación, pues repito, me parece éticamente indefendible, me parece políticamente nocivo, me parece médicamente injustificable, pero no estoy muy seguro de que eso sea penalmente relevante. En todo caso, pues estaremos a verlo, aunque, repito, todavía me parece más indefendible intentar que eso que es políticamente y moralmente injustificable sea jurídicamente válido modificando los protocolos de vacunación. Es un asunto complejo, es impresentable desde el punto de vista de la ética, pero no sabemos desde el punto de vista del reglamento cómo será. Hoy Salud Pública justifica, lo estamos viendo en las imágenes hace un momento, esta persona, justifica que el alcalde de Rafael Buñol, del Partido Socialista, se vacunara porque no existe un protocolo, así lo ha justificado, solo justifica a su alcalde socialista en este caso, porque hay un informe que ratifica que se puso esa dosis sobrante a instancias de los sanitarios del área de salud de la zona que le invitaron a ello. Miguel. ¿Puedo? Sí, el informe, efectivamente, bueno, primero a mí me avergüenza que haya gente que se salte el turno, porque esto es una cuestión de vida o muerte y por tanto quien está vacunado doblemente pues tiene más probabilidades de sobrevivir
que a alguien de los que no lo estamos. Por tanto, me parece, no sé si habrá reproche penal, pero reproche penal tiene que haberlo, porque me parece infumable. Y me duele más si entre esa lista de, si eran 180 lo que dijo inicialmente la Consellería... Sí, por recordar, 233 al final, 62 finalmente. 62. Si en esos 62 hay 2 que comparten mis ideas, todavía me avergüenza más. Es decir, ninguno. Porque me parece reprobable. Y además no creo que haya ningún político, menos un parlamentario, que deba estar por delante de ninguna persona mayor. Y por tanto me repugna. Me repugna eso y me sorprende enormemente que la propia Dirección General de Salud Pública, he leído el informe de Rafael Buñol, confiese que no había plan de vacunación. Porque yo lo que me temo, y pedimos una comisión de investigación, como por cierto acaba de pedir esta tarde Compromís en el Congreso de los Diputados, una comisión de investigación para investigar las vacunas, pero lo han pedido en Madrid. Compromís, que solo tiene representación valenciana, ha pedido comisión de investigación para esto en Madrid, no, que se investigue aquí. Yo quiero conocer la lista, porque quiero saber si es verdad que el señor de Comisiones Obreras, que ha dicho que sus sindicalistas liberados, ninguno se ha presentado voluntario a trabajar, pero se han vacunado todos, me parece infame. Por tanto, ese reproche tendrá que ser para los 2 que comparten mis ideas y para todos los demás. Quiero ver la lista, tengo derecho, porque si no hay reproche penal, tiene que haberlo moral. Y estoy convencido de que no conocemos la lista porque altos cargos de la administración actual tienen que haber así. Si no la lista, la conoceríamos todos. Carmen, sí. Usted alcaldesa de Cuart 20 años. Y pico. No sé, ¿le han llamado a usted de la residencia no. más cercana? Yo sabía perfectamente... No, hay una residencia municipal. Yo también soy presidenta de una residencia municipal y sabía el día que iban a vacunar y evidentemente no se me ocurrió acercarme a hacerme ninguna foto. ¿Cuál es su opinión entonces de los compañeros de su partido? Coincido absolutamente con Miguel y con Carlos en el sentido que me parece moralmente, éticamente reprochable, y creo que los partidos políticos tenemos que dar un ejemplo en estas cuestiones y no tolerarlo. No sé, es verdad que no sé, me parece bien que la Fiscalía, creo que es la de Alicante la que va a investigar, investigue, me parece correcto, me parece bien que la Consellería investigue y haga público esa investigación, me parece que es sano democráticamente, pero creo que es necesario repudiar, ¿no?, este tipo de comportamientos, este tipo de, digamos, de corruptelas, ¿no?, porque también lo son. Es verdad, hoy he visto el informe yo también esta tarde, que Salud Pública hablaba del alcalde de Rafael Buñol. Es cierto una cosa, y no le quito ni un ápice a la metedura de pata, al error, o sea, no le voy a quitar ni un grado de culpabilidad a esta cuestión. Es verdad que fue el primer sitio donde se vacunó y todavía no se sabía que en lugar de 5 dosis se podían sacar algunas dosis más de la jeringuilla. Es verdad. Estoy convencida de que muchos alcaldes o algunas otras personas no lo hicieron de mala fe, estoy convencida, pero desde luego es un error que tiene que tener consecuencias. Bueno, poco más que añadir. Yo soy de los que piensan que, por ejemplo, el presidente del gobierno, el Estado Mayor, toda esta gente debía vacunarse. El rey. Pero de ahí abajo, pocos. Es decir, lo que me parece es una desvergüenza y una falta de coraje. No ya valentía política, sino en el sentido de coraje vital. Es que el fiscal general de Castellón se las llevó a casa. De permitir que los ancianos estén por detrás de ti por el mero hecho de ser un concejalillo, y perdón por la expresión, yo también he sido concejal, y con todo el cariño del mundo, por eso el hecho de ser un concejal de tu pueblo, y en este caso un alcalde de un pueblo, te crees con más derecho que una anciana de 80 años que sí que le va la vida en ello. Tú a lo mejor puedes estar más o menos afectado porque este bicho es muy canalla, pero lo que está seguro es que una persona de 80 años, de 80 y tantos, tiene muchas más probabilidades de caer enfermo que tú. A mí me recuerda, y perdóname, me recuerda al capitán aquel del barco, capitán Esquetino, que es el héroe de la cobardía mundial, cómo abandona el barco, cómo le dicen que vuelva al barco porque se está hundiendo, y el tío va y se queda afuera mientras los demás se están ahogando. Pues a mí me recuerda eso. Perdóname, yo conozco al alcalde también de tu partido, Rafael Buñol, he debatido con él en multitud de ocasiones, me parece una buena persona, pero las buenas personas también se equivocan, y en política eso solo se limpia de una manera, que yéndose a casa. Uno se tiene que ir y tiene que dimitir. Y si no dimite, su partido le tiene que decir, usted se tiene que marchar. Yo no sé de planes de vacunación, no tengo ni idea porque no soy médico, soy economista, pero sé contar. Por tanto, si yo he leído, como todos habéis leído, que de un botecito salen 6 dosis... No, eso fue después, Miguel. Si salen 6 dosis... Miguel. Bueno, pero a día de hoy, no, es que siguen llamando, es que siguen haciendo ofrecimientos, y te puedo dar nombres y apellidos de ayuntamientos donde han llamado a responsables públicos, en este caso del PP, para decir, oye, que nos sobran 3.
se sigue produciendo. Si tú tienes un bote que salen 6, hasta que no tengas los 6 en fila, no lo abras. O 7. Y otra cosa, porque te van a sobrar. porque te van a sobrar. Y si sobra una, Miguel, tienes que tener los reflejos suficientes para decir, mira, a mí no, que soy el alcalde, el primer abuelo, persona mayor, la persona más mayor del pueblo a la que policía buscas, local, no, las o abierto. bomberos, sí, cualquier o gente, o maestros. Los profesores están infectándose a una ratio muchísimo mayor que los demás. Un protocolo donde y en todos los sitios hay un colegio público-privado, donde se puede vacunar a gente. Existe el sentido común y tú no puedes ser el primero, pues buscas a la persona más mayor del pueblo o al jefe de policía local o cualquier otra menos tú, o sea, cualquiera menos tú. Es verdad que hay veces cuando abren la vacuna se tienen que consumir, eso es cierto, no son dosis exactas. Espérate a tenerlos. Sí, pero que es verdad que ha existido ese problema y en los primeros días existió todavía más, ¿no? Pero es cierto que tienes que tener reflejos y saber que tú no eres la persona más indicada. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos con el último tema del día, que es toda la polémica al respecto de una buena noticia en principio, que era el AVE entre Madrid y Orihuela y Elche. Al final, mucho ruido. Ahora volvemos. ¿Para cuidarnos mejor? ¿Y si nos centramos en el sí? Sí a mi salud, sí a disfrutar. Sí a una barriga sana, porque es el epicentro de la salud. Sí a Activia, porque ayuda a tu salud digestiva de una forma deliciosa. Y además Activia contiene millones de probióticos naturales. Activia, número 1 con probióticos. Campurrianas. Sabor y textura al estilo artesanal. Hechas como se han hecho siempre. Campurrianas. Y ahora también con trocitos de chocolate irresistibles, como siempre. De Cuétara. En España en estos momentos defiendes la Constitución, defiendes la democracia, defiendes la ley, defiendes las instituciones que soportan todo lo que yo acabo de citar, la monarquía, la independencia judicial, una fiscalía independiente y automáticamente pasas a ser franquista. Es decir, todo aquello que no defendía Franco, ¿vale? En estos momentos lo defiendes y pasas a ser franquista. No sé qué grado de lobotomía le ha entrado a esta gente chupiprogre. Buenas, soy el Colacao Cero. Lo de cero es por el azúcar, que si fuera por el sabor sería Colacao a tope. Colacao Cero, todo el sabor, cero azúcar. Yo nací en 1954, fíjate. Desde entonces han cambiado muchas cosas. Ahora los coches aparcan solos. Los teléfonos se usan para todo menos para hablar. Y se da la mano sin dar la mano. Y ahora al almuerzo se le llama brunch, bueno, en inglés brunch, ¿eh? A mí que todo esto cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego. Permítame que le presente a mi cliente, el señor Louis Simon. ¿Se acuerda usted por casualidad de Johnny Favorite? Ya sabe lo que dicen de las babosas. No, ¿qué dicen de las babosas? Que siempre dejan babas en sus huellas. Oye, yo busco a una persona desaparecida, no investigo un asesinato. ¿Por qué me cuentas eso? Quiero saber el nombre de su persona desaparecida. Oiga, ¿por qué persigue ese Johnny Favorite? Me pagan solo por averiguar dónde está. Recuperamos la sintonía del Faro. Estamos hablando hace un momento de las vacunas como solución. Hablemos también de las consecuencias de la pandemia en distintos sectores. Hemos visto a la hostelería como uno de los sectores más afectados por esta situación. Pero se habla poco de los gimnasios. Tenemos al gerente de un gimnasio de Valencia, uno de los más reconocidos, Personal Gym. Tenemos a Iñaki Sevillano en directo. Iñaki, buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Iñaki, vamos a ver, se habla mucho de la hostelería, pero poco de vuestras instalaciones, que pese a tener todas las medidas de seguridad arbitradas, y que os habéis preparado durante mucho tiempo para esto, al final una orden los ha cerrado, dejándoos pocas opciones, ¿no? ¿Cuál es la situación que estáis viviendo ahora mismo? Pues así es. Mira, de la noche a la mañana, al igual que la hostelería, pues cambian las medidas. Entonces hemos pasado, desde noviembre llevamos una racha en la que en principio cerraron en cuanto a las medidas que nos
pusieron era cerrar vestuarios y cerrar duchas, no estaban inhabilitadas. Luego, como medida cautelar, dijeron que los vestuarios podían permanecer abiertos, pero las duchas cerradas. Y ahora, pues, ya es el cierre total. Entonces, esto ha ocasionado que tengamos que reinventarnos de alguna manera. Reinventaros, desde el punto de vista online, es una solución, pero desde luego eso no cubre toda vuestra capacidad de trabajo y todos los gastos que tenéis, pero es que tampoco puede ser el aire libre, porque antes podíais incluso hacer grupos en la calle, pero ahora os obligan a estar de 2 en 2, con lo cual ya inhabilita esa opción. Pues así es. La normativa vigente, después de que en un principio se dijera que se podían juntar 5 personas con el entrenador a hacer los entrenamientos, pues ahora se pueden juntar de 2 en 2 si son convivientes o 1 con el entrenador. Nosotros trabajamos de manera individualizada, mantenemos distancias de seguridad y bueno, así vamos. Evidentemente ha bajado mucho pues el número de asistentes, el número de clientes que teníamos en nuestro centro deportivo, en el Personal Gym. Pero queremos seguir dando servicio de manera online o ya sea de manera personalizada. Estáis reinventándoos y buscando alternativas y siendo muy imaginativos, porque el ejercicio es fundamental, no lo perdamos de vista, que la salud es fundamental, pero la salud lleva asociados también pues poder movernos, y no solo para la mente, no solo para el cuerpo, sino también para la mente. Y aquí, ¿qué recomendáis o qué soluciones básicas para sobrevivir estos meses? Pues mira, como por desgracia no nos pilla de nuevas esto, que hemos pasado un confinamiento total, el tema es moverse, es realizar actividad física, es lo que defendemos nosotros los profesionales de este sector, que la actividad física es salud y que nos incluyan dentro de esa parte. Hay que moverse, hay que practicar actividad física y deporte y de alguna manera así hacemos que las articulaciones estén en movimiento, que no estemos parados, que mejoremos en salud y en bienestar y que podamos de alguna manera pues defender nuestro organismo de factores externos, y en este caso pues del COVID que está viniendo. Está demostrado que nosotros libramos camas ocupadas en los hospitales. Liberamos. Iñaki, y el último obstáculo que se nos ha puesto, una medida que entendemos que es razonablemente bien tomada, es la de ponerse mascarilla mientras corremos por la calle. Esto, lógicamente, ha levantado escamas entre la gente que hace deporte y hace running. ¿Cuál es tu opinión? Mira, aquí hay varias versiones. Si nos ponemos a pensar que por qué hacer deporte con mascarilla y fumar por la calle, si se puede, sin mascarilla, evidentemente, pues es un sinsentido. En cuanto a lo que nos concierne a nosotros, pues yo creo que hay actividades, que hay ejercicios que se pueden hacer con mascarilla, pero hay otros de alta intensidad o correr a una velocidad rápida, que creo que es contraproducente, porque si tú lo que expulsas es dióxido de carbono, lo estás ingiriendo de nuevo con la mascarilla. Pero nos adaptamos a todo. Si toca con mascarilla, con mascarilla. El caso es intentar prevenir, intentar tomar todas las medidas de seguridad oportunas para que entre todos podamos pues combatir la pandemia esta. Iñaki Sevillano, gerente de Personal Gym. Buenas noches, gracias, buenas noches. Buenas noches. No sé cómo lo veis esto del deporte también. Que habla mucho de la hostelería. Lo que me sorprende es la capacidad que tienen de reinventarse. Claro. Cada vez más limitados, cada vez menos posibilidades, y sin embargo siguen insistiendo para salvar su negocio en parte, sin duda ninguna, pero también para ese componente de sanidad pública que he dicho y no es la primera vez que lo oigo. A mí me lo ha dicho también
alguna reunión que hemos tenido con los representantes de los gimnasios, que es ellos liberan camas de los hospitales, es decir, la salud que genera practicar deporte lo que hace es liberar también al Sistema Nacional de Salud, la salud pública, de gastar dinero y gastar recursos en cuidar a la gente, porque la gente está más saludable. Encima, con el tema de la pandemia, pues muchísimo más. Lo que ocurre es que, y a mí no deja de sorprenderme el tema de la limitación, en este caso de los gimnasios, pero también de la hostelería, cómo, y lo veníamos comentando antes también, cómo es posible que en otras comunidades autónomas se produzca cierta posibilidad de que haya hostelería abierta y sin embargo el nivel Madrid, por ejemplo. La política, sin ir más lejos, y sin embargo el nivel de infección no es mayor. ¿Dónde está el tema? Es decir, no creo que sean más listos ni más tontos en Madrid que la Comunidad Valenciana, pero han conseguido, de hecho ahora han aumentado el número de mesas de 4 a 6 porque han visto que ha dado resultado, hay confinamiento selectivo por áreas de salud y hay también, han pedido una mayor... Y hay quieren un mayor número de horas abiertas a la hostelería y no hay una mayor incidencia del virus. Por lo tanto, si salvamos parte de la economía y cuidamos la salud pública, entonces ya la mía, lo que podemos ver, pues mejor que mejor. A mí me sorprende lo que dices, lo que señalabas tú, esa capacidad de adaptación al medio hostil que tienen determinados sectores de nuestro tejido productivo, pero también me sorprende esa capacidad de acoso y de persecución que tiene la Administración respecto de estos otros sectores. Es decir, hace unos meses, no sé cuántos, pero hace unos meses la Administración les dijo a los propietarios de los gimnasios: esto es lo que tenéis que hacer para seguir abierto, porque estas son las medidas que previenen el contagio del coronavirus. Y los representantes del sector implementaron esas medidas y funcionaron con esas medidas. Y X meses después resulta que esas medidas que antes eran suficientes, ahora ya no lo son. Con lo cual los tienes inventándose o reinventándose, seguramente para que dentro de otros meses alguien descubra que el coronavirus también se transmite online y que por tanto esas sesiones que hacían de yoga o de pilates a través de internet pues también tengan que prohibirse y tampoco se puedan realizar. Es decir, estamos ante una suerte de carrera en la que la Administración da la sensación de que va persiguiendo, acogotando cada vez más a estos sectores que cada vez adoptan las medidas que la Administración les indica para descubrir que unas semanas o unos meses después esas medidas ya no valen. Lo mismo se podía decir respecto de la hostelería. Hace unos meses se nos dijo: mire usted pone las mamparas, usted limita los aforos, usted limita los horarios y con eso paramos el virus. Y ahora resulta que no, que con eso no paramos el virus. Bueno, pues alguien se equivoca, o ahora o antes. Pero desde luego, en algún momento alguien se equivoca. Vamos a seguir, si queréis añadir algo sobre hostelería Sí, bueno, me da igual, pero si quieres empiezo yo. A mí me ha producido muchísima ternura la entrevista de la... Muchísima empatía, ¿no? Pero también me sorprende un poco las afirmaciones que estáis haciendo, sobre todo, Carlos, en el sentido de que alguien se equivoca. Vamos a ver, las decisiones se tienen que basar en un conocimiento científico. Hemos visto que ha habido un coronavirus que nadie conoce todavía, que nadie sabía, ni siquiera los científicos están al 100% de acuerdo, y tú eres científico, utilizas el método científico, se supone que utilizas el método científico. Los científicos todavía están descubriendo fórmulas de transmisión del virus. Hasta hace muy poco se cuestionaba que se transmitiera por aerosoles. Parece que ahora ya nadie cuestiona que los aerosoles que emitimos, y cuando hablamos, cuando gritamos, cuando cantamos, cuando hacemos deporte, cuando exhalamos muchas más gotas de flúger, que se llama, emitimos muchísimas más partículas a la atmósfera que cuando no es así. Y eso se está demostrando continuamente en las diferentes publicaciones científicas que están apareciendo. Y las decisiones se van tomando en base al conocimiento científico que van marcando los expertos. No es que de repente la Administración, me da igual la que sea, Madrid, Cataluña, que la Comunidad Valenciana, pues oye, hoy vamos a ver cómo fastidiamos a los gimnasios. No, las cosas se hacen con un porqué. Y en Madrid las harán con un porqué, con mayor o menor acierto, porque tampoco es verdad que estén fenomenal. No, yo no he dicho eso. No, ya lo sé. Todavía no han tomado esa decisión porque tampoco está claro en el Partido Popular. Pero el conocimiento científico es el mismo en la Comunidad Valenciana que en Madrid. Sí, claro. Entonces, ¿por qué esa disparidad de las gestiones no son iguales? En Cataluña, por ejemplo, que tienen los bares cerrados hace bastante tiempo, tienen una incidencia en este momento bastante menor que la que tiene, por supuesto, la Comunidad Valenciana y que la que tiene Madrid. Les está funcionando. ¿Y por qué? Pues porque es cuando nos quitamos la mascarilla, cuando nos reímos, cuando nos abrazamos y cuando hablamos. Y por eso los contagios, por esta Navidad, porque hemos estado todos en espacios más cerrados. Sitio menos en los gimnasios. No solo los gimnasios. ¿Qué planteáis? Como habláis de Madrid... Hablemos del conocimiento científico
las cosas se toman por algo. Como tienen las comunidades, cómo están gestionando esto. Lo último y más llamativo que conocemos en la Comunidad de Madrid es lo de vacunar a los camareros. Escuchen. La presidenta nunca ha ocultado su defensa de bares y restaurantes. Ahora hace falta que me ponga el boli en la oreja y me meta dentro. Abanderando el salvar la hostelería. Para seguir arruinando la hostelería en España, conmigo que no cuenten. Y ahora por Twitter anuncia la posibilidad de dar prioridad en la vacunación a los camareros. Profesionales están más expuestos al público para no contagiar y para no ser contagiados. Los incluye entre los profesionales esenciales, lo que ha encantado a los hosteleros. Nosotros estamos siempre con distinto público. Es uno de los principales ingresos de España. Pero el orden a determinar debe tener criterios sanitarios. Y no se trata de que cada día cada uno de nosotros reivindiquemos un colectivo, ni me parece serio, ni creo que esta tenga que ser la actitud. Y los camareros parece que no encuentran su sitio. Un camarero no es esencial para la vida en comunidad, no es esencial. Ayuso sí habla de cajeros de supermercados o taxistas, incansables durante toda la pandemia. Muchos compañeros hicieron los servicios gratis, muchos cayeron. Sin embargo, olvida, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad, jugándosela cada día. Hemos sufrido con muertes y bajas y contagios y es esencial la vacunación para cada policía de este país. Trabajos que sí sufrieron, sufren y sufrirán hasta que les toque vacunarse. Sí, cuando entremos en el debate de los gremios, esto va a ser insufrible, porque vamos, yo creo que hay que basarse en la evidencia científica y que sean los sanitarios los que nos marquen un poco cuáles son las prioridades. Pero mira, esto es muy curioso, es decir, cerramos la hostelería porque en la hostelería se producen muchísimos contagios. Y luego nos sorprende que alguien proponga vacunar a los camareros, perdón. Hombre, un poco raro sí que es. ¿Cómo que es un poco raro? ¿No hemos quedado que en la hostelería se producen muchos contagios? Pero los que producen los contagios son los clientes entre nosotros. No, perdón. No son los camareros. Y el camarero cuando se agacha para poner el plato de gambas. Pero bueno, en cualquier caso, ni camareros, ni policías, ni profesores. Es decir, yo lo de los gremios también, como Luis, no lo acabo de ver. Creo que es una cuestión más lógica. El riesgo, la edad, ¿no? Seguir ese criterio. Desde mi punto de vista. De la edad, sobre todo de la edad, de las complicaciones. Sobre todo de la edad, no necesariamente de la edad, de la exposición. Y de la edad, que es la que hace que tengas más complicaciones y que haya más muertos. Por ejemplo, ahora llega una vacuna que al parecer no está recomendada para personas de determinada edad. De más de 65. Y por lo tanto, aquellas personas... ¿Qué negacionista eres? Aquellas personas... No, que no la han probado en mayores, sí, que no la han probado en mayores. Entonces se va a poner a personas menores de 65 años. AstraZeneca es evidente, es evidente que las personas más expuestas, y yo sí que creo que un camarero es un trabajo esencial, porque quienes venimos del pueblo a trabajar a Valencia, es difícil que almorcemos, comamos y tal con lo que traemos. Tienes que buscar. Es decir, por tanto, tanto ellos como quienes trabajan en centros comerciales, personas expuestas. O como la policía, o como Iñaki en el gimnasio, que el pobre pues le han reducido a una persona no conviviente los grupos. Sin embargo, la cuota de autónomo que pagó el mes pasado la ha pagado íntegra. Por tanto, con esta gente que sale especialmente damnificada por las medidas, a veces necesarias y a veces pueden ser exageradas, con esta, claro, hay que tener una sensibilidad especial. Y yo he visto el esfuerzo que han hecho los restauradores en todas partes, en los pueblos pequeños y en las capitales, de espacios, de mascarillas, de geles, esfuerzos ingentes como el que habrá hecho Iñaki en su gimnasio preparándolo para que después hayan normas que deben ser generales que le prohíban o le limiten enormemente la actividad. Por tanto, si te limitan la actividad porque tu actividad presumen que es contagiosa, pues que entres dentro de los preferentes en las vacunas. Perdóname, si te limitan la actividad, que te ayuden económicamente. Pero si entramos en los populismos de a ver a qué gremio vamos a defender, pues nos podemos estar toda la noche así. El que te ayuden económicamente es el mayor populismo del mundo. Discúlpame, que te ayuden económicamente, como va a hacer el gobierno valenciano, a diferencia de otros gobiernos. En cualquier caso, yo creo, de verdad, creo, compañeros, que en ese sentido tenemos que hacer una estrategia general en todo el país y que tienen que ser los sanitarios y los científicos los que nos recomienden a los que tienen que
tomar las decisiones, que al final habrá que tomar decisiones, ¿cuál es el orden lógico? No parece lógico que digamos unos los profesores, otros los cajeros, no. Yo creo que hay que hacerlo bien. El primer fondo COVID que se aprobó de 76 millones en las Cortes a instancia de Ciudadanos. Luego el presidente dijo que iba a aprobar otros 76. Pero todo este debate se suscita por un motivo esencial, es que no hay vacunas suficientes. Y cuando no hay vacunas suficientes se abre el debate de los gremios, de quién va primero. Entonces, el problema fundamental es que vengan los millones de dosis suficientes y necesarias para que este debate sea pues el mínimo posible y que la gente se vacune lo más rápidamente posible, independientemente de que sean camareros o que sean lo que se nos ocurra, ¿no? Policías, etcétera, que a mí me parece que además están bastante expuestos todos los santos días, porque además cuando van a hacer una detención, al que van a detener, ese no lleva la máscara puesta y dice, oiga, mira, aquí estoy. No, ese va en plan duro. Por lo tanto, el problema es ese, número suficiente de vacunas. Calcula 300.000 vacunados antes del mes de marzo, es la previsión de la Consellería. 300.000 vacunados, en 3 meses son 100.000 por mes. 5 millones entre 100.000 son 50 meses. Pero vamos 50 a ver, Carlos, meses son 5 años. Carlos, no manipulemos la realidad. Sabemos perfectamente que la segunda... vamos a acelerar, claro. No, sabemos, más adelante. y tú lo sabes perfectamente. Y si no, que muy mal asunto, 2023 aceleraremos el ritmo. Que a partir de marzo van a venir más vacunas de varias... Eso me dijeron en diciembre. Bueno, si lo quieres manipular, lo haces. Pero sabes perfectamente que los compromisos de la Unión Europea es de empezar a traer muchas más vacunas a partir de marzo. Si queremos manipular la realidad, porque nos queda muy bien, pues lo podemos hacer. Vamos a más cosas. Pues déjamelo no en 4 años, sino en 3. Déjamelo en 3 años. Vamos a más cosas. Pues tú quédate para el último tan generoso que te doy. Seguramente. Vamos a más cosas. Es muy difícil salirse de lo que es el perímetro de la pandemia. Todo lo que ocurre al final acaba contaminado por el virus, nunca mejor dicho. Lo último es la inauguración del AVE ayer de Orihuela y Elche hasta Madrid. De Orihuela a Madrid ahora pueden llegar ustedes en 2 horas y 22 minutos. Sin embargo, a Valencia, por ejemplo, que son 200 kilómetros menos, es 1 hora más. Un poco para que entiendan un poco cómo está hecho el dibujo ferroviario en España, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Bueno, más allá de ese debate, que es un debate manido durante las últimas 24, 48 horas, ahora viene el siguiente, es decir, se tuvo que producir esa inauguración ceremonial de ese AVE, como se produjo ayer con la visita fugaz, eso sí, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, a la Vega Baja. Tuvo que haberse producido esa foto, es un abuso, no está justificado. Ni los socios del Partido Socialista en el Botánic lo ven bien. Compromís y Podemos cuestionan el paripé de Pedro Sánchez y Chimo Puig en el AVE. Lo publica hoy el diario La Vanguardia. A este respecto, el Partido Popular también se manifestó ayer y lo hace hoy por boca de su presidente, el señor Casado. Escuchen. Infraestructuras que venimos defendiendo en todo momento, no como algunos que en campaña electoral inauguran tramos del corredor mediterráneo 2 años más tarde de lo que habíamos dejado planificado en el gobierno del Partido Popular e incumpliendo toda la normativa electoral que prohíbe hacer inauguraciones en plena campaña. Esto va por lo que hizo ayer el señor Sánchez y la Junta Electoral tendrá que ver si esto va contra el juego limpio en campaña electoral, que parece que no lo practican mucho tampoco en el PSC. Experto en procesos electorales, señor Flores, ¿conculca alguna norma esto o no? ¿Orihuela está en Cataluña? Para algunos sí. Efectivamente, esa es la pues clave. Para esos quizás sí, para el resto de los mortales difícilmente puede conculcar la necesidad de neutralidad de los poderes públicos y la prohibición de realización de actos de este tipo en campaña electoral si el acto se realiza fuera del territorio que está en un proceso electoral. Yo creo que no hay caso. Donde sí que hay casos en lo otro que has dicho, que sea más rápido ir de Orihuela a Madrid que de Orihuela a Valencia, pero esa es evidentemente otra historia. Eso no tiene mucha solución. A ver, quien quiera. Lo que es curiosísimo es que cuando uno va en tren de Alicante a Murcia, va en una vía única, sin electrificar, que parece que esté en un tren de 1848 y en el lejano oeste. Así lleva con gobierno del PP, con gobierno del PSOE, y no sé cuándo más estará. Yo me alegro de todas las inauguraciones que hay cercano a mi pueblo, a Elche, y en Elche, como hubo ayer,
Pero es curioso que uno cuando coge... Se han dejado la estación un poco retirada. Sí, está en medio de ningún sitio, con lo cual vas a tener que coger un transporte, ya sea público o privado, para ir a la estación que está en medio de un erial. Pero bueno, Sánchez fue en helicóptero, debió de ser por ese motivo. Se ha inaugurado 10 años después de lo que tenía que inaugurarse. Como digo, responsabilidad de gobierno del Partido Popular y de gobierno del Partido Socialista. Es un avance, sin duda ninguna, que luego resulta que cuando uno quiere venir a Valencia, porque es diputado en Valencia, tiene que coger un tren que tarda 1 hora y media en hacer 150 kilómetros. Es de Alicante a Valencia. De Alicante a Valencia, lo cual es vergonzoso. Es un Euromed, como todos ustedes saben, pero que, en fin, que tarda 1 hora y media porque hay tramos que va a 70 por hora. Con lo cual, pues hay muchas cosas por hacer. La conexión del aeropuerto de Alicante, que es el quinto de España, con la vía férrea, está hecha lo que es el hueco, el cajón para poner la estación, pero no está la vía. La vía está a 2 kilómetros de allí. No, por supuesto, no está la doble vía ni está electrificada. Por lo tanto, en algunas instalaciones, en algunas infraestructuras de este país, no es que sea tercermundista, sino que llamar a tercermundista es ofensivo para el tercer mundo, porque no tiene visos tampoco de mejorar. Hay una ciudad que es pulmón económico del sur de la Comunidad Valenciana, que es Elche, que ni siquiera tiene una circunvalación que la rodee en todo su ámbito. Yo no sé si el presidente fue en helicóptero o no. Yo creo que el presidente del gobierno debe ir en condiciones. Jamás me he negado a ir a una inauguración de mi pueblo y lo inaugurase quien fuera, ya fuera el señor Rajoy o el señor Pepiño Blanco cuando inauguró el nuevo aeropuerto, pero yo creo que hay formas que se deben guardar. En este caso, con la que está cayendo un Falcon para Alicante y un helicóptero para ir a Orihuela, pues... no lo sé, no me parece más apropiado. Pues efectivamente. Me parece que es un especialista en fomento. Bueno, vino en Falcon, no aceptó ninguna pregunta de ningún periodista y efectivamente se marchó en helicóptero para inaugurar unas obras en las que se arrogó el 100% del mérito y ha licitado 0. De los 1.400 millones de euros, el gobierno de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos han licitado 0 millones de euros, porque es verdad, como decía Casado, que la fecha de inauguración prevista, una obra básicamente desarrollada con el gobierno de Rajoy, era 2018. Su único mérito ha sido retrasarlo para que la inauguración pudiese desligarse de la etapa del Partido Popular. Por tanto, ayer no tenía que haber habido una inauguración. Yo, además, discrepo. Creo que siendo tu ministro candidato a unas elecciones, que tu gobierno vaya a ponerse medallas que no te corresponden, creo que es influir o intentar influir en la campaña. Recuerdo la última vez que hubo una inauguración del AVE en 2013, en verano del 2013, del AVE Alicante, Rajoy invitó al rey, lo inauguró el rey. Digo, qué diferencia de talante entre unos y otros, espectacular. El posterior, que fue el AVE a Castellón, no estaba en campaña, no había campaña, por tanto, yo entiendo que ayer era un día poco indicado. Si Sánchez vino aquí, tenía que haber venido, siendo ayer, como él sabía, que la Comunidad Valenciana era récord nacional de muertos por coronavirus, tenía que haber venido a dar el pésame a las familias, a decir yo voy a cerrar ese hospital de la fe donde hay ancianos con denuncias porque han sido maltratados. Debe haber venido a eso, que es la preocupación de los valencianos, no a inaugurar las obras que dejó hecho el gobierno de Rajoy. Bueno, el Partido Popular, como siempre, mal siando y mal sinuando. Si el presidente del gobierno no hubiera venido a la Comunidad Valenciana a inaugurar un AVE, que es una obra estupenda, fantástica, por la que yo creo que los ilicitanos y todos los valencianos estamos muy contentos, y especialmente la Vega Baja, que le va a unir a Madrid en 2 horas y 20, creo que hubieran dicho que no nos merecíamos este feo los valencianos. Y sin embargo, se lo hacen ustedes a él al no acudir a la inauguración, excepto el alcalde de Orihuela, que creo que en este caso ha sido bastante caballeroso y ha dicho que era un día histórico y está muy contento de que el AVE llegue a su ciudad. Lo ha dicho Carlos, ¿no? Que no le vemos delito electoral porque estamos hablando de una comunidad diferente y no voy a entrar en eso, pero me parece absolutamente patético que el señor Casado tenga que arguir y criticar que venimos a inaugurar algo que nosotros hace 2 años teníamos programado, cuando hemos visto, y se les olvida a algunos, yo es que como llevo mucho tiempo en esto, se les olvida a algunos miembros del Partido Popular, cuando el señor Aznar, y algunos que sois de mi edad os acordaréis, el señor Aznar cuando vino a inaugurar una sola traviesa, ¿os acordáis? De una sola traviesa
traviesa en la Encina que puso el señor Aznar hace unos cuantos años, ya no recuerdo ni cuántos. Una sola traviesa con toda la parafernalia, podemos rescatar las imágenes. Vamos a ver, estamos hablando de una buena noticia, 1.500 millones de euros consumidos del dinero de los ciudadanos. Mire, da igual quién esté en el gobierno antes y quién esté ahora, inaugura el que termina y el que está, y es lógico que lo haga. Y sobre todo vino también a comprometerse a seguir poniendo dinero, como ha hecho en los presupuestos de este año 2021, 2.000 millones para continuar el corredor mediterráneo, y que se aprovechó por parte del presidente Puig para reivindicar que las obras de la Encina, que están más lentas, aumenten y se pueda hacer ese corredor mediterráneo que una y vertebre toda la Comunidad Valenciana, para que no pase lo que ha comentado, y es cierto, el señor Tormo, que tenemos trenes de cercanías heredados del Partido Popular, porque seguramente tampoco me va a decir que ahora va a ser culpa. En eso sí que gobernamos. Va a ser culpa solo del año, va a ser solamente culpa del señor Pedro Sánchez, ¿no? Para que esos trenes de cercanías que hemos heredado también, y también tenemos parte de la historia porque hemos gobernado en este país, como dice el señor Tormo, para reivindicar esas inversiones que necesita la Comunidad Valenciana. 2.000 millones para el corredor mediterráneo en el año 2021, más del doble del último presupuesto del Partido Popular. Esas son razones para venir a dar buenas noticias a la Comunidad Valenciana. Seguro que si miráis con más atención, a lo mejor encontráis hasta traviesas de la época de Maura o de Cánovas del Castillo. La de Aznar, tú estoy segura que te acuerdas. Bueno, para reinauguraciones, yo me acuerdo siempre la quinta reinauguración de la desaladora de Torrevieja. Aquello ya fue 5 reinauguraciones en distintos gobiernos del PSOE. Esa no me la sabía yo. Sí, bueno, esa es muy buena. Y se inauguró 5 veces. En esa inauguración... Claro, yo decía, bueno, pero es que yo ya he estado aquí. Si no se quiere Eras ser... pequeño, ¿no? Eras pequeño. En esa inauguración, si no se quiere ser tan caballeroso como en nuestra época e invitar al rey, a Felipe VI, a inaugurarlo, como inauguró el AVE de Alicante, al menos haz una mención, porque sabes que tú has adjudicado, insisto, 0, has ralentizado las obras, y por lo menos di que esta es una obra de todos. Me parece increíble que se diga que se han ralentizado adrede las obras para poderlas inaugurar. Sí. Hombre, y aparte de verdad, la fecha de inauguración la pone graciosamente cuando a él le conviene, que es en campaña con Cataluña. Y se le ocurre hacerlo en pandemia. O sea, claro que sí. Lo ralentizamos para poderlo hacer en pandemia. Hombre, Miguel, por favor, lejos del PP, un poquito más de inteligencia eso lo me gustaría que nos atribuyeras. Lo que sí es cierto, el primer año no inaugurasteis ninguna. Que la ley de transparencia, la Comunidad Valenciana impide o recomienda, no me acuerdo ahora mismo, poner el Código de Buen Gobierno. El Código de Buen Gobierno, poner quién inaugura la obra. Lo que pasa es que en este caso la inauguración es del Gobierno Central. Hombre, yo creo que al presidente puso un poco incómodo ahí y dice, bueno, yo he propuesto esto para que viene este señor que es presidente del Gobierno y me pone la placa diciendo que ha sido él. Hasta aquí, luego la retiraron, por cierto. Ya sabes las jerarquías. Se nos acaba el tiempo. Carlos, buenas noches. Gracias, Miguel. Buenas noches, Ronit, Carmen. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta aquí el Faro hoy. Descansen, buena nit. Demà més.